La conferencia de hoy la he titulado Amplio Espectro, bueno, ahora explicaré un poco qué es lo que quiero decir con ese tema a lo largo de la charla, pero tal vez sería interesante un poco, por dar un poco de contexto, eh, el que mi carrera igual es un poco diferente de lo normal, en el sentido de que yo desarrollé mi tarea profesional durante mucho tiempo para otros arquitectos, trabajé como jefe de proyecto en el estudio de Mansilla y Tuñón en Madrid durante muchos años. Y luego cuando me salí del estudio y empecé mi carrera un poco en solitario, en realidad me dediqué más intensamente al mundo académico. De forma que, como ha dicho Cecilia, pues a principios bueno, en los últimos años publiqué varios libros basados en investigaciones. El primero es este Seamless Digital Collage and Dirty Realism in Contemporary Architecture, 2016, y el segundo es este de Epics in the Everyday, o La épica de lo cotidiano, que son libros, y además de otros artículos que he publicado, que giran alrededor de este tema del realismo en arquitectura, entendido como una pulsión o una necesidad tanto ética como estética, ¿no? Em, El realismo es un movimiento que está muy bien entendido en la historia del arte, en otras disciplinas como la literatura o la pintura, pero sin embargo en la arquitectura es un término problemático, ¿no? Porque la arquitectura, por un lado, no es una disciplina pura, es una disciplina aplicada, pero además la arquitectura, por necesidad, se convierte en la realidad de otras personas, ¿no? La obra del arquitecto se convierte en la realidad de otras personas. Entonces, por un lado, a mí siempre me interesó mucho esta idea del realismo en la arquitectura, tanto porque planteaba un problema desde el punto de vista de la teoría y de la historia de la arquitectura, pero también porque era como, de alguna forma, yo lo entendía como el término que podría describir un poco mis ambiciones acerca de lo que debería de representar la arquitectura, lo que podría aportar la arquitectura a nivel más social, ¿no? Entonces, normalmente te explico todo esto también para explicar un poco que normalmente cuando tú empiezas tu carrera como arquitecto, sales de la escuela, trabajas para alguien, haces unos proyectos. Cuando ya tienes tres o cuatro o cinco proyectos que te han salido medio bien, pues te llaman para dar una conferencia, ¿no? Y lo que haces es que los juntas y dices, bueno, ¿qué tienen en común? Y más o menos de los proyectos sacas una especie de explicación o de teoría de lo que estás haciendo, ¿no? En mi caso, yo para cuando empiezo a construir o cuando empiezo a diseñar por mi cuenta, ya con 40 años, pues tengo un montón de libros, un montón de artículos, y me veo un poco en la situación un poco difícil de tener que trasladar un discurso teórico anclado en la historia del arte y la historia de la arquitectura a una práctica, ¿no? Y eso es un poco también en lo que decía Cecilia en la introducción, que es en realidad el realismo, por un lado, es un problema a explorar de forma teórica cuando lo miras desde el ángulo como historiador o como crítico, pero también es una forma de pensar, una forma de hacer cuando cuando te enfrentas a ello a través de la práctica, y eso es un poco a lo que me refiero o lo que intento explicar con el término amplio espectro eh, con el que he titulado esta charla. Esta es una imagen que yo creo que no es una imagen que me guste, que la encuentre particularmente placentera, pero que me resulta muy útil para explicar esta idea, ¿no? Esto es la ciudad de las artes y las letras del arquitecto Santiago Calatrava. Es una imagen de mediados de los 2000 en Valencia, en España, en el que para mí esta imagen encapsula un poco lo que a mí me angustiaba o lo que a mí me inquietaba como arquitecto en mi etapa más joven, cuando estaba haciendo mis estudios de posgrado, empezando a trabajar, y un poco como un observador también de aquella época de la arquitectura del Star System y un poco de lo que se nos pedía a los arquitectos en ese momento en el contexto español, que es donde yo trabajaba en aquella época, ¿no? Entonces, se ve un poco en esta imagen, yo creo que con una claridad muy cruda, lo que se esperaba de la arquitectura en ese momento, que es que fuera como ese momento de exaltación, ese momento especial en el que la ciudad encuentra un icono y un lugar como totalmente extraordinario, en el que por un lado hay un uso de recursos parece casi infinito, ¿no?
sea, estos eran proyectos que eran casi como sin presupuesto, casi sin función, ¿no? Pues sí, el que está al fondo en teoría es un auditorio, el que está más adelante en teoría es una especie de museo, pero en realidad eran proyectos impulsados un poco con esta idea del efecto Bilbao, ¿no? De que los arquitectos buenos en realidad se dedicaban a esto, a hacer como esta especie de monumentos o espectáculos, ¿no? eh, en los que se invertía todo el dinero, pero también todo el talento y todo el tiempo de los arquitectos buenos, ¿no? Y luego a la derecha, en la esquinita de la imagen, un poco al fondo, se ve una promoción de viviendas nuevas, ¿no? Que es básicamente la perjudicada por esta asignación de recursos, ¿no? Los arquitectos están poniendo el 100% de su talento, tiempo e intensidad en esta especie de edificios extraordinarios, mientras que el 99% de la realidad construida del país se estaba construyendo básicamente por desarrolladores, constructores, con unas dinámicas en las que los arquitectos tenían muy poca agencia, muy poca capacidad de decisión y a la que la profesión de arquitectura dedicaba muy poco tiempo y muy poca intensidad, tanto de discurso como de realización, ¿no? Pues para mí la idea de amplio espectro es un poco tomando una analogía, una metáfora del mundo de la química y de la farmacéutica, es un poco la idea de que en realidad la arquitectura no debería de ser una cosa tan especial como este edificio que vemos en primer plano, y que sin embargo todo el dinero, tiempo, esfuerzo, talento y complejidad y de alguna forma el sudor, sangre y lágrimas que se dedica a este edificio blanco que hay en primer plano se debería de distribuir de forma alícuota, de forma proporcional en esas viviendas que se ven al fondo, de forma que el esfuerzo de los arquitectos no se dedique al 1% de los clientes, el 1% de los proyectos, sino que se dedique a mejorar la calidad, a elevar la calidad media del 99% de la realidad construida de las ciudades y por ende de la calidad de vida de las personas. Entonces, esto, de forma, como estoy intentando explicar, también es una traducción difícil, porque en mi caso se trata de realizar una traducción de una serie de conceptos un poco teóricos y de la historia del arte, que son conceptos muy sofisticados, ¿no? Por otro lado, esta otra aplicación o la difícil traducción que pueden tener a la traducción de esos conceptos, a generarme a mí mismo una especie de ética de cómo practicar, ¿no? Entonces, uno de los primeros proyectos que realicé por mi cuenta, que de hecho lo realicé en colaboración con unos amigos, un estudio de Valencia que se llama Reyam, eh, y lo que hicimos fue, esto no es un proyecto construido, es un proyecto teórico que realizamos para el pabellón español de la Bienal de Venecia, en el que encargamos a un amigo fotógrafo que hiciera una especie de estudio de las ruinas que se habían quedado sin terminar después de la explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera del 2008-2009, ¿no? Este edificio que os he enseñado antes de Calatrava es como la apoteosis del boom inmobiliario, del gran crecimiento y la especulación económica y de suelo en España. Y cuando esa burbuja explota, lo que ocurre es esto, ¿no? Una realidad de un país lleno de ruinas, de edificios especulativos a medio construir, los desarrolladores desaparecen, los bancos tienen que quedarse con estas propiedades porque se han dado los préstamos y se quedan durante muchos años sin terminar. Y lo que hicimos fue encargar a un amigo fotógrafo que hiciera una especie de estudio muy riguroso de estas ruinas, en este caso de un pequeño fraccionamiento a las afueras de Valencia, y a través de este proyecto especulativo proponer qué pasaría si estas propiedades se asignaran por un lado, a jóvenes familias que necesitaban vivienda, porque había mucha necesidad de vivienda en el país en ese momento, y por otro lado también a jóvenes arquitectos que estaban en paro, que estaban en desempleo. Y cómo, entonces, hicimos de una forma un poco simulada, repartimos estos proyectos entre un grupo de arquitectos jóvenes, un grupo de arquitectos que habíamos tenido que emigrar del país, porque también la realidad es que yo vivo en los Estados Unidos porque después de la crisis del 2008 el futuro de un arquitecto en España era muy incierto. Y lo que hicimos fue repartir estas ruinas entre una serie de arquitectos expatriados por todo el mundo, españoles, jóvenes, que habíamos tenido que emigrar, y cada uno, y con una serie de reglas, ¿no? De básicamente planteando la pregunta de cómo terminarías tú esta casa para una familia joven con los menos recursos posibles o con el uso de recursos más responsable
posible, ¿no? Entonces, esto de alguna forma para mí fue, yo creo que uno de los primeros proyectos en los que pude aplicar estas ideas un poco más teóricas acerca de qué significa el realismo como estilo, pero también qué significa el realismo como pulsión ética y como posicionamiento político de una práctica arquitectónica, todavía de una forma teórica, pero ya aplicando de una forma como más directa y no a través de la escritura, sino a través del diseño. Otra forma en la que intenté en mis primeros proyectos aproximar este tema de este tipo de arquitectura o esta especie de posicionamiento fue el buscar trabajar intencionalmente en lugares que estaban un poco fuera del foco de atención de otros arquitectos, ¿no? Trabajar, por ejemplo, en entornos rurales, en entornos empobrecidos, etcétera. Eh, en este caso es un proyecto para una nave para unos caballos en la zona de La Mancha, en España, que es una zona muy despoblada, muy aislada, llena de naves industriales ligeras y de naves agrícolas, galpones, como los quieras llamar, ¿no? Un mundo de una arquitectura muy anónima y de muy bajo coste, en el que cuando se plantea este proyecto, eh, que no era un proyecto, era un proyecto no de subsistencia, pero en lugar de intentar diseñar un edificio que se distinguiera de su entorno, que se distinguiera de estas edificaciones más humildes, lo que buscamos fue precisamente aceptar las limitaciones y las virtudes de este tipo de arquitectura más funcional, más utilitaria, más anónima, y de alguna forma invertir nuestro esfuerzo y nuestra inteligencia como arquitectos en dignificar y elevar, siguiendo la lógica de este tipo de construcción, pero imbuirla de alguna forma de una intención de diseño mayor para crear los espacios como los que se ven en estas imágenes, que de alguna forma aceptan las limitaciones de la arquitectura, del 99% de la arquitectura, e intentan hacer con ello algo que tenga una mayor dimensión, una mayor significancia desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista de- de la labor del arquitecto, ¿no? Otro proyecto muy parecido, siguiendo con esta lógica, es un proyecto que realicé al poco tiempo de llegar a Houston, en Texas, en el que se planteaba la necesidad de construir una serie de torres de agua en el condado de Presidio, en el oeste del estado de Texas. Algunos de vosotros conoceréis la zona de Presidio porque es donde se encuentra el municipio de Marfa, en el que están las esculturas y la fundación de Donald Judd, ¿no? Eh, y también influidos un poco por el espíritu de Donald Judd, lo que pensamos fue desarrollar una especie de sistema constructivo modular, ¿no? Que permitiera generar diferentes versiones de estas torres para cada uno de los puntos en los que se tenían que implantar. También esto tenía sentido como proyecto porque es una región tremendamente extensa, muy llana, ¿no? En el que estos hitos verticales se convierten como casi el único marcador en grandes distancias, conduciendo por la carretera durante horas y horas, y las torres de agua son como el único hito que te quiere decir que estás saliendo de un pueblo y entrando en otro, etc. Pues la idea era que todas tuvieran un lenguaje constructivo común, pero que de toda alguna manera también fueran todas diferentes y tuvieran una identidad. Y la idea subyacente del proyecto es muy parecido al anterior, que es como, bueno, pues si lo que hace falta es una torre, son torres de agua, si lo que hacen falta son galpones o naves industriales, pues no hay ningún motivo para que los arquitectos busquen otro programa o otro tipo de proyecto en el que invertir sus energías, sino que si eso es lo que la gente necesita, pues invertamos nuestra energía creativa en eso, intentemos generar la mejor versión posible de eso, de forma que ese dinero o esos recursos que se tienen que invertir en ese edificio de todas formas generen además un valor añadido, en este caso en generando una identidad visual, una identidad para los habitantes de esa zona, ¿no? Y se ve un poco en estas fotos con la escala humana el tamaño de... Es un proyecto que realizamos con maquetas físicas, con un proceso que fue bastante interesante de experimentación con la construcción de modelos a escala bastante grandes. Y en esta pequeña animación pues intentamos ejemplificar un poco esta idea de cómo un sistema constructivo
¿no? Aceptando una serie de lógicas estructurales y funcionales, se puede convertir también en un modo de expresión, ¿no? En el que eh, aceptando una serie de reglas y parámetros, el arquitecto puede encontrar lugar para su expresión o para su expresividad, eh, jugando con los márgenes de libertad que te dejan las reglas que has aceptado o que te has escrito para ti mismo. Y un poco la culminación o el último proyecto, un poco dentro de esta línea de arquitecturas que tienen que ver un poco con esta idea de buscar como lo esencial en los materiales constructivos, en los sistemas estructurales, en tipos de edificación como muy, muy de mínimos, ¿no? Es el diseño de un pabellón de observación de naturaleza, ubicado en una zona natural dentro del casco urbano de la ciudad de Houston, ¿no? En este caso, desde el principio se propuso, porque el dinero para este proyecto venía de un grant del gobierno americano para promocionar el uso de este tipo de sistema estructural, que en Estados Unidos se conoce como mass timber, que son paneles de madera contralaminada, ¿no? Entonces, lo que hicimos básicamente fue aplicar esa misma lógica. Bueno, pues los paneles de madera contralaminada en realidad son un sistema constructivo muy simple, son como los paneles de concreto prefabricado que se utilizaban en la Europa del Este en los años 70 y, y 80 del siglo XX. No es una cosa sofisticada, ¿no? De hecho, se suelen dejar recubiertos en la mayoría de los edificios en los que se utilizan, y de alguna forma los arquitectos muchas veces intentan enmascarar el uso de este tipo de, de materiales, o si no, la lógica un poco estructural de cómo funcionan no es muy percibible en los edificios terminados, ¿no? Pues lo que hicimos fue pensar en cómo desarrollar el diseño de un edificio que aceptara este formato como tan tonto del panel, ¿no? Se construyen en fábricas, son como de 10 pies por 40 pies, más o menos, el tamaño estándar, y cómo utilizar con esa pieza y con cortes simples de esa pieza, intentar generar todos los elementos del proyecto, tanto los pilares como las vigas, capiteles, forjados, etcétera, ¿no? Y con un diseño que de alguna forma consiguiera extraer un cierto grado de expresión, pero aceptando la simplicidad, ¿no? Y como la falta de sofisticación o la falta de finura de este tipo de estructura. Y es un edificio totalmente sencillo eh, que se ensambla por gravedad, con un sistema constructivo en el que estos grandes paneles se cortan en fábrica y vienen ya en un camión es como una especie de mueble de IKEA gigante, en el que cada pieza viene cortada ya al milímetro y numerada, y una vez que llegas a la obra se ensambla muy rápido, ¿no? Y aquí os enseño un poco unos detalles constructivos de cómo se ensamblan las diferentes partes, cómo se utiliza un sistema sobre todo de pasadores y tornillos básicamente para ensamblar el edificio, que tiene la intención era hacer algo que tuviera la menor cantidad posible de detalles y que fuera como un poco la construcción más tonta y más lógica posible, ¿no? Y aquí veis en estas imágenes el edificio terminado un poco en su entorno. Y el edificio al final lo que hace es como una figura un poco enigmática, que lo que hace es poner en valor un paisaje que estaba ya allí, ¿no? Una zona no desarrollada, que se podía entender como un descampado, pero que sin embargo tenía un gran nivel de biodiversidad y de interés, por el tipo de fauna y por el tipo de vida natural y el tipo de hidrografía, que había allí, que dentro de la ciudad la gente lo entendía como una especie de descampado, básicamente, y que sin embargo al colocar esta pieza de arquitectura un poquito ambigua, de repente se entiende la puesta en valor de ese lugar, eh, eh, y la gente puede ir a este pequeño edificio y desde allí observar, eh, esta zona natural y tener como otro tipo de relación. Es una arquitectura que es un poco como una interfaz con, con un lugar, por así decirlo. Y se terminó
Más o menos hace exactamente un año este proyecto. Aquí ves un poco esa idea de tanto el pilar como el capitel, como el forjado, está todo hecho exactamente como del mismo material y del mismo panel, simplemente con tres tamaños diferentes de corte y con un sistema en el que hacíamos que fueran aleatorios los ángulos de las piezas, ¿no? Esto hasta aquí lo que he explicado claro, son proyectos en los que es fácil entender esta idea del realismo porque son proyectos que tienen muy pocos requerimientos funcionales, ¿no? Y como muy pocos elementos. Eh, el desafío para mí era un poco el cómo aplicar estas ideas de esencialidad o simplicidad o realismo o pragmatismo a proyectos más complejos, ya con más requerimientos tanto funcionales como técnicos, etcétera. Y en parte, la aproximación que he tenido para intentar hacer eso ha sido centrarme sobre todo en temas de vivienda, ¿no? La vivienda es el programa más importante, yo creo, que al que servimos los arquitectos y en especial la vivienda multifamiliar y de alguna forma el centrarme en temas de vivienda protegida, vivienda de interés social o vivienda multifamiliar, pues me ha ayudado un poco a destilar esas ideas acerca de esta idea de una arquitectura que pueda ser de amplio espectro, ¿no? Que pueda tener como servir, ser lo más general posible. Y os voy a enseñar muy brevemente dos proyectos y medio de vivienda y con eso termino. El primero es un concurso que hicimos en la ciudad de Múnich y era un concurso que era parte de la red que se conoce como Europan, que es una red de concursos que ocurren cada 2 años en Europa para arquitectos jóvenes. Y en este caso el concurso lo convocaba la compañía de la vivienda, la empresa de la vivienda de Múnich, y era un concurso de ideas en el que se pedía a los arquitectos eh, emitir propuestas sobre cómo redensificar los barrios de vivienda que se habían desarrollado en los años 60 y 70 del siglo XX en la periferia de Múnich, ¿no? Que eran barrios modernos, eran sobre todo lo que se conoce como comunidades dormitorio, ¿no? En la periferia de la ciudad, donde básicamente no hay mucho más que vivienda. La gente duerme allí, pero luego coge el tren para trabajar en el centro de la ciudad. Y también eran barrios que se habían desarrollado aunque eran de media altura, incluso de altura, pero se habían desarrollado con poca densidad porque los edificios se habían espaciado mucho. De alguna manera era un urbanismo moderno, ¿no? Que dejaba mucho espacio entre las cosas, un poco indefinido, y en un momento en el que Múnich es la ciudad con el crecimiento más rápido de Europa, estamos hablando de 2015, si no me equivoco, en mitad de la crisis de los refugiados, Alemania acepta más refugiados de Siria que ningún otro país en Europa, tienen muchísima inmigración también, la economía de Múnich es muy fuerte y necesitan construir, no tienen suelo, no les da tiempo a comprar y a desarrollar suelo a la velocidad que necesitan. Entonces piden a los arquitectos, básicamente, a través de este concurso, ideas sobre cómo construir en los huecos dejados por estos barrios que se trazaron en los años 60 con muy poca densidad, ¿no? Y nuestra respuesta, siguiendo un poco con esta idea del amplio espectro, fue, en lugar de proponer algo enteramente nuevo o diferente, es decir, bueno, vamos a buscar qué es lo que tiene tecnologías constructivas de interés, que en este caso son unos bloques o bien en L o bloques lineales y una serie de pequeñas torres eh, puntuales. Y vamos a intentar trabajar con esos mismos elementos para mejorar la forma urbana y la experiencia de estos barrios, ¿no? Y lo que propusimos es básicamente, de alguna forma, como una especie de sampleo, en el que pues donde había bloques en L proponíamos más bloques en L, donde había torres proponíamos más torres, pero con el objetivo siempre, de alguna forma, de proporcionar un nivel mayor de definición espacial a estos desarrollos de vivienda. El problema que detectamos nosotros es que por cómo se había hecho el urbanismo y el paisaje de estas zonas, había como muy poca diferencia entre el espacio de la calle como espacio público y los espacios dentro de los desarrollos de vivienda, especie de patios que se quedaban como demasiado poco definidos. Entonces no había diferencia entre el espacio de la calle, donde podría haber más comercio y una vida un poco más activa, y el espacio de los patios y los jardines dentro de los desarrollos de vivienda, que podían ser espacios igual más protegidos para lugares donde las familias, los niños pudieran jugar
o como esta especie de pequeños parques que, que, que de alguna forma eran tradicionales de la vivienda protegida de principios del siglo XX en esta zona de- de Europa, ¿no? En Alemania. Y aquí se ve un poco en esta vista aérea esa idea de cómo los edificios que proponíamos buscan asimilarse o parecerse a los que ya existen y a la vez que los complementan, intentan dar como una definición mayor a los espacios urbanos. Y este es el segundo barrio. El concurso consistía en dos barrios y en cada barrio teníamos que desarrollar varios edificios en más detalle con la misma idea. Esta es la huella de lo existente y aquí sí es como nosotros proponíamos completar este lugar, ¿no? La idea principal del proyecto era que era un paisaje inconcluso y nosotros aportábamos unas ciertas ideas de cómo pensábamos que se podía completar. Y de igual forma, pues aquí en en esta vista aérea se entiende un poco ese tema. El concurso era, porque por la necesidad de construcción que se necesitaba, el concurso pedía explícitamente que fuera un sistema de construcción prefabricado y nosotros lo que hicimos fue trabajar o diseñar un módulo tridimensional construido con los mismos paneles de madera contralaminada que enseñaba en el proyecto anterior, una especie de caja que era como una habitación y media con la que se construía básicamente todo el proyecto, ¿no? Entonces, apilando estas pequeñas cajas y complementadas con tres tipos diferentes de núcleo vertical y con un sistema de fachada prefabricada, éramos capaces de realizar todos estos diferentes tipos de edificios que surgían del estudio urbano que habíamos hecho. En Alemania, además, cuando se hace vivienda de interés social, el Estado pide siempre que cada edificio tenga como representados todos los tipos de vivienda posibles, porque siempre buscan evitar el que los edificios se conviertan en guetos donde solo vive gente joven, o gente con hijos, o emigrantes, o locales. Entonces, de alguna forma, aquí vemos 9 tipos de departamento, y esto es algo muy común, pero muy difícil de conseguir también, sobre todo porque pedían un sistema de prefabricación muy rígido, pero también pedían que este sistema fuera capaz de satisfacer en cada edificio 9 tipos diferentes de departamentos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue un poco donde ganamos el concurso, fue gracias a el estudio que hicimos de las dimensiones y proporciones de este módulo y cómo con pequeñas modificaciones se podían llegar a estas diferentes layouts de departamento que daba todo desde un departamento de una habitación hasta departamentos de 4 o 5 habitaciones y con una especie de lógica en planta un poco híbrida entre la planta tradicional con pasillos y la planta decimonónica de más de enfilado, de relación directa entre habitaciones, ¿no? Y aquí en estas imágenes se ve un poco el sistema de fachada que proponíamos, cómo se acomoda con esta estructura de madera prefabricada y algunos ejemplos de los edificios que desarrollamos. En este caso, un edificio en L, donde se entiende un poco esa idea de proteger los espacios verdes del barrio, intentando dar fachadas un poco más urbanas y más fuertes a las calles grandes y utilizar los edificios para, de otra manera, también proteger esos espacios verdes y generar un mayor grado de diversidad, un mayor grado de diferenciación. En este caso, en la imagen de la derecha, pues es uno de esos patios. En la izquierda se ve los diferentes tipos de departamentos, los diferentes tipos de núcleo vertical. Este es otro ejemplo en otra esquina, otro bloque en L, con en este caso la visión desde la calle, ¿no? Como esa imagen de edificio más urbano en un entorno un poquito suburbano. O el ejemplo de torres con un núcleo vertical, ¿no? Simplemente cambiando el tipo de núcleo y agregando en los mismos tipos de departamentos a su alrededor, pues se conseguía ejecutar otro tipo diferente de vivienda. Y por último, un bloque lineal, de los cuales también había muchos en el desarrollo original y que nosotros utilizábamos un poco siempre colocando en paralelo con bloques de los originales para una vez más generar, poner en valor los espacios entre los edificios que estaban un poco sin definir en el barrio.
Y luego dentro de las viviendas, pues al final, que era en realidad el principal tema del concurso, nuestro lema para el concurso era habitación pequeña, ventana grande. Porque claro, para cumplir con los límites que imponían en el concurso de eficacia de las viviendas, eran viviendas realmente pequeñas de interés social. Las cajas de madera estructurales que diseñamos tenían un tamaño bastante justo y entonces lo que hacíamos era utilizar de forma en la que se ponían varias en serie, como se ve en esta imagen, exagerando un poco el tamaño de las ventanas y dejando expuesto la madera en el interior, porque al final la madera es un material muy rico que asociamos con la calidez y que tiene unas cualidades muy buenas de confort. Pues era un poco la forma en la que nosotros enfrentábamos un proyecto muy restringido desde el punto de vista de la repetición, la prefabricación y la economía. Sin embargo, con estas tres herramientas de huecos, de alineación de espacios y de uso del material como acabado, pues intentábamos imbuir estas viviendas con la mayor calidad posible y proporcionar la mayor calidad de vida posible también a los usuarios finales. Ese proyecto, por desgracia, no se construyó, pero como ocurre siempre en el caso de los arquitectos, una vez que encuentras ideas que te convencen, pues es difícil un poco abandonarlas, ¿no? Y hemos tenido ocasión de aplicar algunas de esas ideas en otros proyectos. Os voy a enseñar una vivienda unifamiliar que ya podéis ver en la pantalla y luego os enseñaré también por último otro proyecto multifamiliar en el que estamos aplicando ideas similares. La casa que vamos a ver ahora es una vivienda, es una rehabilitación de una granja de piedra en el norte de España, en la región de Cantabria. Un edificio muy pobre de una economía de subsistencia, una pequeña cabaña de piedra que se construyó muy a principios del siglo XX y que estaba en estado de ruina y a la que a nosotros nos solicita una familia joven el convertirla eh, en una casa de tanto de fin de semana como de verano, como también más a largo plazo, con la posibilidad de que esto sea una residencia permanente también. Está en un sitio muy bonito, la verdad, y aquí se puede ver un poco la relación que tiene y un poco cómo se aplica también. Se puede entender, es un edificio muy pequeño en el que vemos un poco esa misma idea de cómo una cosa tan sencilla como jugar con la posición y el tamaño de las aperturas de las ventanas puede generar, eh, puede generar todo un lenguaje arquitectónico y toda una serie una serie de calidades en el espacio, tanto exterior como interior, ¿no? Y además, pues el arquitecto, cuando se encuentra con una realidad como esta, yo creo que no es necesario ni demolerlo, ni negarlo, ni buscar otra cosa que sea más interesante, sino que yo creo que muchas veces nuestro deber como arquitectos es encontrar qué es lo que ya es interesante en el sitio en el que trabajamos e intentar de alguna forma ponerlo en valor, ¿no? Aquí se ve un poco la situación en el que eran pequeñitas granjas de subsistencia que se ubicaban fuera de los pueblos, ya en la ladera de las montañas, pero que se solían agrupar, eran pequeñas vaquerías y siempre había tres o cuatro familias que construían cerca los unos de los otros, solamente una cuadra para 12 vacas abajo. Arriba tenía un granero donde se guardaba el heno para alimentar a las vacas y tres pequeñas habitaciones para la familia del pastor, una cocina, un baño muy mínimo, un aseo muy mínimo y un dormitorio también muy pequeño, ¿no? Entonces, no eran edificios para la gente, en realidad eran edificios para el ganado y la gente subsistía porque eran capaces de hacer que sobreviviera el ganado, pero no eran edificios concebidos para el uso y disfrute de las personas de alguna manera, o solo de una forma secundaria. Entonces el desafío era cómo adaptar este tipo de construcción
para las necesidades y los estándares de vida del siglo XXI, sin de alguna forma destrozarlo, ¿no? Sin de alguna forma generar algo que no tuviera absolutamente nada que ver. Lo que hicimos fue fundamentalmente restaurar los muros de piedra ya existentes y dentro de la casa hacer una construcción ligera, también hasta cierto punto prefabricada, de madera, en este caso de vigas y viguetas de madera. Y como veis aquí, pues en una planta muy pequeña, en una distribución muy pequeña, cada planta tiene, yo creo que es 50 metros cuadrados, una cosa así. En el norte, que en este caso está a la derecha en la imagen, se agrupan todas las zonas más de servidumbre y de utilidad y más como generando una especie de núcleo continuo que tiene la cocina, la escalera, almacenaje, baño, instalaciones, etcétera, liberando la mayor cantidad posible de superficie a los espacios principales que son en la izquierda de la planta, el comedor, salón y un poco como una especie de gran habitación en la que vive la familia durante el día. Y luego subiendo a la segunda planta, una distribución súper racional en el que prácticamente no hay desperdicio porque el rellano de la escalera se convierte en un distribuidor, se subdivide la planta en tres, generando dos dormitorios y medio con dos baños, ¿no? Y aquí se entiende un poco lo que explicaba en estas secciones con la construcción original en piedra y una construcción nueva en madera que permite adaptar un poco la casa a las necesidades nuevas, cambiando la altura de los forjados, etc. Y en este pequeño estudio de detalle, un poco mirando la escalera como una pieza tridimensional que tiene un poco más de complejidad, porque no solamente es la circulación vertical, sino que también se convierte en un gran tragaluz que mete la luz del norte hasta el centro de la planta, que es la parte que recibe un poco menos de iluminación. Y esto, pues, lo que resulta es en una fachada sur con unos huecos grandes, porque en esta zona climática es lo que se necesita, son inviernos muy duros con muy pocas horas de sol, y lo que necesitan este tipo de casas es huecos grandes hacia el sur para meter sol y calentar la masa térmica del edificio, y sin embargo hacia el norte es lo contrario. Huecos lo más controlados posible. En este caso admitimos un hueco más grande para la zona de la escalera, una vez más porque se convertía como una especie de lucernario que daba una cualidad eh, que transmitía luz a través de la sección del edificio también, ¿no? Y jugando un poco otra vez más con las cosas un poco necesarias, ¿no? Pues si este es un edificio que necesita canalones y bajantes, pues bueno, pues igual esa pequeña bajante se puede convertir ya en la pieza que el arquitecto diseña un poco más y que le da un poco más de expresividad, ¿no? O las pequeñas terrazas y muros de contención que eran necesarios para acomodar la casa a una topografía muy marcada, pues eso mismo se puede convertir en el elemento en el que el arquitecto encuentra su propia expresión y que de alguna forma es una forma que tiene el arquitecto de decir, bueno, esta es una casa que no solamente cumple su función más inmediata, sino que además tiene un cierto orgullo de ser lo que es y de dar el mayor valor posible, ¿no? Y en el interior, pues un poco también jugando con los sistemas tradicionales de construcción en la zona, pero adaptados a la economía y a la producción actual, con, eh, con materiales muy baratos, una madera de pino, que es la más asequible y la más barata. El suelo es simplemente un pulido del cimiento y luego pues materiales como DM, contrachapado y utilizando la pintura para de alguna manera eh, generar como una especie de versión abstraída de los sistemas de construcción vernáculos de la zona, traídos un poco a nuestro momento y también generando un interior que fuera eh, más ligero y con más luminosidad, ¿no? El problema de las casas de esta zona, las casas tradicionales de esta zona, es que son tremendamente oscuras por dentro. Y por eso siempre que los compran, cuando ahora los compran, estas casas antiguas las compra gente eh, en nuestra época, todos necesitan reformarlas porque son extremadamente oscuras, y en parte eso era lo que estábamos haciendo con el diseño de los interiores, era utilizando tabla roca, contrachapado, materiales muy sencillos,
pero de alguna forma hacer una paleta material y una paleta de colores muy clara que de alguna forma diera una calidad de vida un poco más alegre y un poco más contemporánea, ¿no? Y al final, los momentos más interesantes de la casa son cuando estás dentro de estas habitaciones que son pequeñas, pero tienes estas grandes ventanas con las que disfrutas de un paisaje que es realmente magnífico porque es todavía el paisaje original de las vaquerías y de esa especie de paisaje rural original de la zona, ¿no? Y finalmente os enseño unas pocas imágenes de un proyecto multifamiliar que está ahora mismo en construcción. Es un proyecto que estoy desarrollando en conjunción con mis amigos y socios Poncho Garduño, de G3 Arquitectos, y Alfonso Jiménez Enciso, de Anónimos. Son dos oficinas de arquitectura de Querétaro con las que trabajamos juntos y tenemos varios proyectos en marcha. Y en este caso se trataba de generar un edificio de alta densidad de vivienda no de interés social, pero de un punto de precio bastante bajo y asequible en la zona de Tulum, en un nuevo desarrollo que está dedicado fundamentalmente a los empleados de la industria hotelera, la gente que trabaja en los restaurantes, la gente que trabaja en los hoteles, en la zona turística de Tulum, ¿no? Como sabréis vosotros mejor que yo, toda esa zona de la Riviera Maya tiene un crecimiento explosivo y sobre todo especialmente en Tulum, que está creciendo a un ritmo vertiginoso. La gente que trabaja en la industria turística no puede vivir allí porque no es asequible, no hay vivienda suficiente. Y entonces tienen que ir y venir en autobuses desde Playa del Carmen o desde otras poblaciones y muchas veces consumen 1 o 2 horas de su día a la ida y a la venida en desplazarse en autobús, ¿no? Entonces, era, la idea era un poco cómo generar un edificio multifamiliar con estos parámetros realmente, realmente muy extremos de trabajar con departamentos de un tamaño reducido, con sistemas constructivos locales, con un nivel de repetición muy alto para conseguir llegar a un punto de y con pastas, pero al final acabamos aplicando muchos de los conceptos que habíamos desarrollado para el primer concurso que se enseñaba en Múnich, ¿no? Con contextos muy diferentes, tanto desde el punto de vista cultural, paisajístico, económico, etcétera, pero al final había muchas cosas que funcionaban que tenían que ver con la optimización de la planta del departamento, que tenían que ver con esta idea de los huecos y de aprovechar lo que está alrededor tuyo para dar valor al edificio, ¿no? En este caso, como es un crecimiento nuevo en Tulum, pues el predio y todo lo que lo rodea es la selva original de la zona. Entonces, lo que intentamos fue respetar, allí donde no hubiera cimientos, respetar la vegetación existente, de forma que este es un edificio de patios, ¿no? Que tiene unas pequeñas torres de 4 alturas espaciadas, de forma que entre edificio y edificio siempre hay un trozo de selva que hemos mantenido, de forma que todos los departamentos, al final, aunque son eh, son realmente económicos y eficientes en el uso del espacio, pero tienen esta sensación de lujo porque tú tienes como a través de estos grandes huecos, tienes como tu trozo de selva privado, casi que a pesar de que tu departamento sea un departamento muy barato, ¿no? Y estas son, ya para terminar, dos imágenes del edificio en construcción que esperamos poder terminar para finales de este año o principios de 2025 y que con mucho gusto, si vuelvo a dar alguna plática con vosotros, pues espero poder enseñaroslo terminado. Y nada más, yo espero que haber sido capaz un poco de ilustrar con estos proyectos esta idea de una arquitectura un poco generalista o de amplio espectro y estoy encantado de aceptar preguntas y de hablar con vosotros si así lo queréis.